Así funcionamos en términos políticos en esta Cámara. Gracias, señor presidente. Le corresponde a continuación al Grupo Foro Asturias y a su portavoz formular la pregunta. Señora Coto, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señor Fernández. La pregunta que le formulamos es ¿qué terreno perdido piensa reconquistar el presidente del Principado nombrando consejero al hasta ahora director general de Industria? Gracias, señora Coto. Señor presidente, tiene la palabra. Señora diputada, el único terreno que quiero ganar es el de mejor empleo y más actividad industrial. Gracias. De nuevo, señora Coto, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Fernández. Nosotros desde Foro le formulamos hoy esta pregunta porque el pasado martes y con motivo de la inauguración del quinto Foro Sector Metal Asturias en Gijón y aprovechando el debut como consejero del señor Pola, yo creo que se nos vino usted arriba formulando un llamamiento a la reconquista del futuro industrial. Un juego de palabras ciertamente curioso porque gramaticalmente ¿cómo se puede reconquistar lo que está por venir? Evidentemente, a mi juicio, solo si se parte de la base de que ese futuro usted mismo reconoce que está perdido, que lo ha perdido. Por lo tanto, yo creo que su subconsciente lo traicionó de nuevo y por eso hizo tal apelación épica a su reconquista. A partir de ahí, enfatizó usted la obligatoriedad de continuar propiciando el crecimiento de la industria. Y es aquí donde yo me paro y le pregunto, ¿qué crecimiento, señor Fernández? Porque el primer elemento a analizar es la evolución de nuestro crecimiento en términos de Producto Interior Bruto. Y, en segundo lugar, la evolución del peso de nuestra industria dentro de ese Producto Interior Bruto. Fue este análisis el que usted no hizo en Gijón, porque es ahí donde nos encontramos con el jarro de agua fría. Porque, mire, por ejemplo, ayer mismo conocimos el último boletín de estimaciones de crecimiento de CEPREDE. La región que más crecerá en el año 2017 será Madrid, con una estimación del 3%, seguida por la Comunidad Valenciana. ¿Sabe cuál será la que menos crecerá? Sí, Asturias. Solo superada peor por Baleares. Así pues, seremos nuevamente los penúltimos. Y digo los penúltimos porque ya lo fuimos en 2012, en 2013, en 2014, en 2015 y en 2016. Pero vayamos ahora a esa industria cuyo futuro usted quiere reconquistar. Si analizamos el peso del sector industrial en el PIB asturiano, los resultados son descorazonadores. Es más, fíjese, desde que usted dejó la Consejería de Industria ya por el año 2000 para dirigir la FSA, la industria asturiana ha perdido un 25% más que la media española, un 55% más que la media vasca. Y como usted tiene ego suficiente para decirme que quizás esas pérdidas fueron consecuencia del hecho de que usted abandonara la Consejería de Industria, le voy a dar un retrato de cómo estamos desde que usted es presidente. Mire, entre 2012 y 2016, la industria asturiana, en su participación en el PIB asturiano, creció en España un 0,19%, la vasca un 0,59% y en Asturias, que es a la que me refería, bajó un 0,64%. Se lo voy a repetir. Crecimiento en España de un 0,19%, crecimiento en el País Vasco de un 0,59% y bajón en Asturias de un 0,64%. Que, por cierto, aprovecho para hacer una reflexión al hilo de las preguntas que se están planteando. ¿Qué tendrá la Consejería de Industria, señor Fernández? Porque, mire, ahora se va Blanco apoyado por Pedro Sánchez, pero usted ya se fue. Usted ya se fue también de la Consejería de Industria tras ganar aquel congreso a Areces con el apoyo del señor Villa, ese señor al que ahora usted dice no conocer de nada. Pero vuelvo a la industria. Con el peso en el Principado, la industria asturiana cae en picado. Pero con usted de presidente, la industria presenta un panorama de devastación mucho peor. Les repito, como siempre, que los datos que le estoy ofreciendo en todo momento son del Instituto Nacional de Estadística. Pero, mire, la industria asturiana sigue cayendo en picado, repito, mientras se recupera peso en España y también en el País Vasco. Y yo le pongo como ejemplo el País Vasco, y se lo aclaro, no por su obsesión con el cupo, que ciertamente me consta que la tiene, sino porque es la otra región eminentemente industrial en el norte de España, como Asturias, solo que en el País Vasco la industria sí gana terreno y en Asturias, con los socialistas y con usted en particular, está en permanente retroceso. Le repito que son datos del INE y le ofrezco además, me
esforzado en eso, en ofrecerle una franja temporal amplia entre 2000 y 2016. Si la industria española se redujo en un 2,61, con usted, los socialistas, lo hizo en un 3,28. ¿Por qué le doy franjas temporales amplias? Porque usted está muy acostumbrado y le gusta mucho decirnos que utilizamos la semana, el mes o el trimestre, que nos viene bien a los portavoces parlamentarios. Y yo quisiera reprocharle que eso fue precisamente lo que usted hizo esta semana en Gijón, aprovechar la parte de los datos que más o menos usted entendía que le venían mejor. En todo caso, señor Fernández, no está usted ni coordinado con sus consejeros. Se ha hablado esta mañana aquí de esta cuestión. Yo no voy a centrarme demasiado en ese asunto. Yo creo que la descoordinación con el señor Blanco se ha demostrado como obvia, pero de todas maneras me preocupa la falta de coordinación que tiene en estos momentos con el nuevo consejero, porque fíjese, todo fue apelar usted el martes a la reconquista en Gijón y salir al día siguiente el señor Pola apelando a la continuidad. Y dice, apuesto por dar continuidad a las actuaciones que mi antecesor ha dejado encabezadas. Eso sí, anunció una gran iniciativa, una gran primera medida que fue llamar al Ministerio para dar continuidad, insistió en la palabra, a las relaciones que ya venían manteniendo. A mí me parece muy bien que llame al Ministerio para informar de que es el nuevo consejero de Industria. Pero yo vuelvo a preguntarle, ¿a qué reconquista se refiere? ¿Qué terreno perdido piensa reconquistar? Y sobre todo, ¿cómo? En el caso de que sea capaz de ofrecer hoy una medida, aunque sea una sola, pues nosotros se lo agradeceríamos. Yo, para finalizar, me gustaría decirle que no quiero profundizar. Usted es más amigo de esas cosas, pero bueno, yo no quiero profundizar en el daño que su paso como líder nacional ha hecho por su partido, porque además ya se están encargando sus propios compañeros de pasarle la factura. Pero ¿no le parece que ya ha hecho suficiente daño a nuestra región para que tengamos que seguir escuchando sus discursos hipócritas a cuenta de reconquistas que solamente están en su cabeza o en la del negro en cuestión que le haga los discursos? Señor Fernández, usted, en algunas de sus consideraciones, es digno de un tratado de psiquiatría. Es digno de un tratado de psiquiatría que pontifique sobre la necesidad de reconquistar la industria en Asturias. Porque, mire, hay un elemento que probablemente produzca tristeza. Usted no es un Pelayo reconquistador, señor Fernández. Usted es más bien un Almanzor de la devastación industrial. Y ahora lo que ha hecho es ascender y dar más poderes a uno de sus más estrechos y antiguos colaboradores en la tarea de causar estragos en el sector industrial de Asturias. Esa es la gran apuesta, esa es la gran reconquista. Por lo tanto, yo, por un lado, bueno, pues me satisface que sus propios compañeros hayan decidido enviarle a descansar a Somió y le puedo asegurar que si están por la labor de hacer una acuestación para comprarle una hamaca, pueden llamar a Foro, que pondremos también nuestro granito de arena. Muchas gracias. Gracias, señora Coto. Señor presidente, tiene la palabra. No tenía ninguna duda de cómo iba a ser su intervención, señora Coto. Tendremos que hacer un homenaje, sí, al negro desconocido. Lo que pasa es que en su caso ni es negro ni es desconocido. No, sí, machista me llama. Yo no sé, oiga, verá, ¿sabe qué pasa? Usted insulta, descalifica y luego se tiran en el área como esos jugadores tramposos que cuando sienten el hombro ya quieren que les piten penalti. Mire, de todas maneras, a mí lo que más... Mire, es una falta de respeto que usted no conciba que una mujer haga sus propios discursos. Es una absoluta falta de respeto y es usted un auténtico machista. Señora Coto. Señora Coto. No me ha dicho que no hago yo los míos. Señora Coto. No se ponga así. Señora Coto, por favor. Por favor, presidente, déjela desahogarse. Un momento, señor presidente. No se ponga Señora así. Coto, Mire, un momento. Mire, señora Le Coto. ruego que no vuelva a utilizar el turno de intervención sin autorización de la presidencia. No debe hacerlo usted. Limite su intervención al turno que le corresponde. Le llamo al orden. No Tengo lo vuelva... legítimo derecho a defenderme de los insultos, No lo señor Fernández, y vuelva lo sabe usted. a Si usted hacer. los tolera, yo me voy a defender. No lo vuelva a hacer. Le llamo al orden por segunda vez. No lo vuelva a hacer. Prosiga, señor presidente. Señora diputada, mire, lo que más me gusta de usted es que no se complica nunca la vida con explicaciones complejas, habiendo tantas simplezas disponibles. Eso es lo que hace usted habitualmente. Y no voy a entrar en sus descalificaciones. Si quiere hablar del sector industrial, podríamos hablar. Pero, por cierto, el sector industrial en Asturias es el 19 del PIB, muy por encima de la media nacional. Y cuando yo era consejero, y antes ustedes, o quienes le precedieron a usted al frente de lo que puede ser ahora su fuerza política,
decían que Asturias debería de tener, desde el punto de vista sectorial, una distribución análoga a la del conjunto de España. Y entonces nuestra industria estaba bastante por encima del conjunto. Ahora tenemos esa distribución, pero da la sensación de que a usted no le parece bien. En todo caso, oiga, yo creo que es una obligación hacer una industria que además no puede ser como la de antes, porque usted se está hablando de una industria entre las cuales teníamos una minería muy intensiva en empleo y en producción que ha venido prácticamente desapareciendo. O sea que fíjese usted lo que eso suponía en el empleo y en el PIB. Y solo con eso ya podemos entender, el que quiera entenderlo, un poco cómo ha sido la evolución del sector industrial. Además de algún añadido que ha ocurrido por ahí, por ejemplo, con la eliminación de la fábrica de tabacos de Gijón, que estaba inserta también en ese mismo marco industrial y que fue llevada de aquí o deslocalizada y no precisamente por un gobierno socialista. Por tanto, la intención del Gobierno de hacer una industria que necesariamente tiene que ser más flexible, más moderna, con más componente tecnológico, con más arrastre sobre otros sectores, no va a cambiar y, naturalmente, que va a ser muy distinta a la que había antes. Y yo, en ese sentido, confío en una persona que sabe, que tiene rigor, que tiene conocimiento de lo que es el conjunto del sector industrial y, por cierto, de algunos de los problemas de ese sector, como los vinculados a las líneas de evacuación, el coste de la energía para nuestras industrias electrointensivas, los fondos mineros, este tipo de cosas que a mí me parecen relevantes y que, por cierto, ustedes antes afeaban al Gobierno de España con unas descalificaciones que las utilizaba usted y otros de su partido, que eran más o menos como las que me dicen a mí mismo ahora, ¿no? Descalificaciones muy gruesas a Montoro, al entonces ministro de Industria, al propio presidente del Gobierno, y que de pronto desaparecieron de un día para otro cuando ustedes se vincularon en la misma coalición electoral. No, a mí es que eso no deja de resultarme sorprendente, ¿no? ¿Cómo se puede y qué crédito puede tener una fuerza política que es como esa gente que pasa de un día para otro de la Peña Taurina al Partido Animalista, ¿no? El Partido Animalista igual no es el mejor ejemplo porque se presentaron en Madrid y perdieron con él, ¿no? Pero es verdad, yo no puedo entender como seria, aunque respeto a sus votantes, tengo algunos problemas con la seriedad de ustedes en esa medida en que cambian de opinión con una rapidez sospechosa, ¿no? Como aquellos vegetarianos de estricta observancia que marchan corriendo a la carnicería cuando huelen la fritura, ¿no? La barbacoa del vecino. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Le corresponde a continuación al Grupo Podemos y a